sectas protestantes, satánicas y de la nueva era, marca de Jesús. Pero a los cobardes, a los renegados, corrompidos, asesinos, impuros, hechiceros e idólatras, en una palabra a todos los embusteros, la herencia que les corresponde es el lago de fuego y azufre, o sea la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Introducción. Vemos con tristeza y preocupación cómo cada día surgen más y más sectas, hermandades, logias, pseudo-religiones, cultos ridículos y hasta siniestros. Si existen, y los encontramos en cualquier esquina, es debido al mal uso que el hombre ha dado a su libertad. Y el resultado es que todo esto aleja al hombre de Dios, de la Iglesia, de los demás hombres y sobre todo de la realidad. Existen varias causas posibles, pero se ha puesto especial atención en dos. 1. Causas individuales: aislamiento, depresión, búsqueda de identidad, confusión, falta de valores morales y espirituales, etc. Problemas existenciales, y desgraciadamente muchos se inician por falta de dinero. 2. Causas sociales: desintegración familiar, falta de empleo y de oportunidades para estudiar, problemas económicos, ignorancia decadente o nula formación en la fe, etc. También se han detectado 5 factores que se cree que son el detonador principal en el surgimiento y la proliferación de las mismas: aumento desmedido de la violencia en todos los ámbitos, creciente marginación, destrucción de la célula familiar, falta de valores morales y formación religiosa o espiritual nula. Como podemos observar, hoy más que nunca urge la creación de una pastoral de intercesión, oración, sanación y liberación, que de la mano de la Iglesia Católica guíe al pueblo de Dios a una sana doctrina, sin errores, herejías y sobre todo sin una religiosidad popular que conduzca a fanatismos peligrosos. Alguien me hizo una pregunta muy interesante, me dijo: ¿por qué una persona con tanta energía y entusiasmo como tú se interesa en escribir sobre la brujería? Y mi respuesta fue la siguiente: hay personas que son sectarios porque nacieron en familias de sectarios. Yo nací en una familia en donde la brujería era algo normal. Mi abuela hacía lectura de cartas y la podían ver en 2 lugares distintos a la vez. Una de sus hermanas tenía pacto satánico, y para mi familia eran comunes las limpias, la lectura de cartas y hacer viajes a pueblos para ir a visitar templos espiritistas, brujas, curanderos, etc. Cuando supe que todo esto era malo, quise rescatar a cuantos pudiera de las garras del maligno, pero para algunos ya era demasiado tarde, porque son servidores del demonio. No ha sido nada fácil empujar a mi familia hacia la conversión, pero me queda muy claro que esto solo lo puede hacer Dios. Yo solo pongo mi granito de arena, sé que no soy más que un siervo inútil, y que es el Espíritu Santo el que convierte, y Jesús el que toca y transforma corazones. Y ahora voy por más. Quiero que esta salvación de Dios llegue a mucha gente. Deseo que descubran que esto no solo es malo, sino además peligroso. El ocultismo daña a la gente de muchas formas, genera enfermedades espirituales, físicas y psicosomáticas. Mucha gente ha muerto en trance, y otros quedan con daño mental, opresión, daños físicos y psicológicos irreversibles. Le pido a Dios que despierte conciencias y que toque corazones, que llegue a donde yo no pueda llegar y que haga su obra y su voluntad. Gloria a Dios. Glosario de sectas. Abaca. Esta pseudo-religión toma el nombre de su fundador. Es una mezcla de catolicismo con religiones africanas, sincretismo, con una fuerte influencia de Yoruba. Se dice que es una de las religiones que más ha conservado sus raíces y que es una de las más peligrosas en cuanto al ocultismo y sacrificios humanos. Datos tomados del libro Glosario de términos, personajes y grupos vinculados con el esoterismo y la nueva era. Del P. Daniel Gagnon. Adventistas. Advenimiento igual avenida. Surgió en Pensilvania, USA en el siglo XIX. Secta fundada por William Miller, quien fue un simple campesino que en un principio perteneció a la secta de los bautistas y quien después de leer obsesivamente el libro del Apocalipsis sin la dirección de nadie, y sobre todo sin la debida interpretación, ya que es un libro con una simbología riquísima que no debe ser tomada al pie de la letra, tal y como hacen los fundamentalistas. Miller interpretó mal los libros de Daniel y el Apocalipsis, como han hecho muchos jefes sectarios. Predijo que la segunda venida de Cristo sería el 21 de marzo de 1843, pero al no pasar nada, cambió la fecha y anunció el fin del mundo para 1844. Después de este rotundo fracaso, los miles de seguidores y convertidos que habían vendido todo para esperar con ansia el fin de los tiempos, estaban listos pero para dejarlo. En ese momento, hizo su entrada triunfal, el Envite, quien rescató la secta después de la muerte del fundador. También le dio el nombre de Adventistas del Séptimo Día. Vite fue una mujer enfermiza, de quien se dice que recibió una pedrada en la cabeza, por lo cual no pudo llegar a tener estudios avanzados, pero sí muchas visiones, mismas que escribió en sus libros. Sus seguidores la veían como una mujer inspirada e instruida por Dios, pero uno de sus seguidores descubrió los libros que ella copió de otro autor,
desacreditándola y poniendo en duda su supuesta inspiración divina. Lo más sorprendente de esta organización es que dedican la mayoría de sus ganancias a extender las misiones de su religión por todo el mundo. También hacen campañas publicitarias a gran escala en radio, televisión y medios impresos. A los católicos no solo debería darnos envidia, sino vergüenza, porque la mayoría no damos el diezmo obligatorio, no dedicamos tiempo, dinero y esfuerzo a proclamar el Evangelio, que es una orden que dio claramente nuestro Señor Jesucristo, y además por el simple hecho de ser bautizados, estamos obligados a hacerlo. Sus principales creencias son que Cristo ya va a venir y que el fin del mundo está muy cerca, truco que les ayuda a que sus seguidores se conviertan, y que por este supuesto cambio, deban dar el diezmo obligatorio. Dicen que la persona se justifica solamente por la fe en Jesucristo, que la salvación es un don gratuito, y no depende de las buenas obras. La Eucaristía la celebran cada 3 meses en recuerdo de Jesús. Descansan el sábado y solo aceptan el bautismo de inmersión. Creen que cuando uno muere, el alma queda adormecida en el sepulcro y que en la segunda venida, Cristo le dará la inmortalidad a los justos. No creen en la existencia del infierno ya que según ellos, después del fin del mundo, Cristo gozará con los justos en el cielo durante 1000 años. Luego vendrá nuevamente a la tierra para la batalla final contra Satanás, y aniquilará a los malos. Será la tierra purificada y el paraíso en el cielo. Descansan el sábado y no el domingo, ya que dicen que es una costumbre pagana y peor aún afirman que esto es un invento del anticristo, que para ellos es el Papa. No os fiéis de cualquier espíritu sino examinad, si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. 1 JN 4:1 Albigenses, de Albi, Francia. Es una secta gnóstica sincretista, que mezcla creencias cristianas con maniqueísmo, esoterismo y todos los grupos que se rebelen contra la única iglesia que fundó Cristo. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21, Alfa y Omega. Esta secta aparece bajo la autoría de varios fundadores en varios países. Perú 1975, por Luis Antonio Soto Romero. Asociación Misionera de la Orden Revelada. Según ellos era vidente y otro Jesucristo reencarnado. California, Estados Unidos, por el Brictosea Guillermo Briceño. Cali, Colombia, el ecuatoriano Néstor Chamorro. También se le conoce como Cruzada Estudiantil para Cristo, y tienen casi los mismos errores que los evangélicos. Ver evangélicos. Ananda Marga, secta fundada por Sri Travatra y Sarkar, también conocido como Anandamurti. En 1955, se basa en enseñanzas del hinduismo tántrico, meditación con sexo, con esoterismo, yoga y autorrealización. Su líder pasó 7 años en la cárcel por ser acusado del asesinato de unos adeptos. Ahora ayudan a los pobres y a los damnificados para tener mayor aceptación. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por lo tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia. 2 Corintios 11:14-15. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se los repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Anatema. Gálatas 1:9. Esta advertencia va para todos los falsos profetas que le hacen cambios a la Sagrada Escritura, la toman a la letra o le quitan y le ponen cosas. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Apocalipsis 22:18-19. Y qué preocupante, porque la mayoría de falsos profetas han fundado sus sectas llenas de errores y herejías peligrosas, haciendo un mal uso y sobre todo una mala interpretación precisamente del libro del Apocalipsis. Anglicanos. Anglicana igual a inglesa. Los reyes de Inglaterra son los jefes de la iglesia anglicana, si es que se le puede considerar como una iglesia, ya que se interrumpió la sucesión apostólica que venía desde San Pedro, porque en el año de 1534, el rey Enrique VIII pidió al Papa Clemente VII que anulara su matrimonio con Catalina de Aragón, para que pudiera casarse nuevamente con Ana Bolena, a lo cual respondió con un rotundo no, debido a que es un sacramento para siempre y no un juego cruel. Como lo llevó él a cabo, al casarse en varias ocasiones y después o se divorciaba o simplemente mandaba a ejecutar a la antigua esposa. Existen claras diferencias entre la Iglesia católica y la anglicana, por ejemplo, para ellos el sacramento del matrimonio no es para siempre, se permite la anulación por medio del divorcio. No reconocen en la Eucaristía la presencia real y divina de nuestro Señor Jesucristo, solo consideran que está presente espiritualmente. Sus obispos y sacerdotes no son válidos, ya que no están debidamente consagrados,
porque el Papa León XIII en 1880 declaró interrumpida la sucesión apostólica. Solo cuentan con el arzobispo de Canterbury, que es impuesto por la realeza y el parlamento, y como dato curioso aceptan la ordenación de mujeres. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento, y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Segunda de Corintios 4,4. Antroposofía es una secta que se formó al separarse de la teosofía, porque su fundador Rudolf Steiner se centraba más en las filosofías orientales que en las metafísicas, ya que según él, Jesús recibió el Cristo cuando fue bautizado como si fuera un nombramiento. Además dice que el Cristo cósmico es el que está acelerando la evolución de la humanidad y pretende enseñar a la gente a realizar su Cristo. Por medio de la meditación. Cristo significa ungido, el elegido de Dios, y el único es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. No te dejes confundir. Aquarian Foundation, fundada en 1955 por el reverendo Kate Milton, secta que mezcla espiritismo, teosofía y religiones orientales. Han creado varias iglesias con grupos de estudio por Canadá y todo Estados Unidos. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Efesios 5:14. Arica. Esta secta fue fundada en Arica, Chile, en 1971, por Oscar Ichazo. Actualmente está en Nueva York. Su ideología consiste en una unión de yoga, mantras, dietas y danzas religiosas para producir estados alterados de conciencia. Básicamente es una mezcla de sufismo y budismo. El Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Arrebato, también conocido como arrebatamiento. En algunas sectas se le conoce como el rapto. Es un malentendido provocado por los sectarios, quienes para ganar adeptos engañan y llenan de temor a la gente con historias del fin del mundo, pues se les ha hecho creer que solo los buenos serán raptados o arrebatados de la tierra antes del inminente cataclismo. Y esto lo hacen tomando a la letra, fundamentalistas, un pasaje de Mateo, el cual presentamos a continuación, y nos apegaremos a la explicación que nos presenta la Biblia en el comentario de pie de página. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. De dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado, y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada, y la otra no. Mateo 24. 40, 41, 40. La comparación de los dos hombres y de las dos mujeres trabajando juntos significa que el juicio no dividirá a la humanidad entre pueblo bueno y naciones reprobadas, sino que discernirá entre aquellos mismos que vivían y trabajaban juntos. Uno irá hacia el Señor, mientras que su compañero será reprobado. Asatru. As igual a Dios y Tru igual a lealtad. Es una religión pagana de los pueblos nórdicos. También politeísta. Cuenta con 3 razas de deidades, entre las cuales hay diosas y dioses. Lo peor es que actualmente muchos grupos neopaganistas de la nueva era están retomando este viejo culto. En el 1972, fue reconocida como una religión legítima y ha proliferado en el norte de Europa y América. Hijos, guárdense de los dolos. Primera de Juan 5:21. Ashram es una especie de oratorio propio para la meditación y repetición de mantras. Es donde el gurú adoctrina a sus discípulos en el hinduismo. Astar, también conocido como el Comando Astar o Comando Intergaláctico, es una supuesta hermandad de luz, que está bajo la guía espiritual de Sananda, Satanás, que es un falso Cristo, al que representan con una imagen similar a la de Jesús de Nazaret, pero no lo es. Se dice que es la imagen que sacaron del Santo Sudario de Turín, y que es una artimaña más de Satanás para hacerse adorar por los hombres y hacer a un lado a Dios. Es una mezcla de maestros ascendidos, con seres intergalácticos y naves espaciales con las que engañan a la gente haciéndoles creer que esto purifica el planeta y lo ayuda a ascender a la 5ª dimensión, y quien no lo acepte, se quedará aquí a sufrir en un supuesto cataclismo mundial. Entre los principales personajes, encontramos, Astar Serán igual a comandante, Sananda Immanuel. Guía, es hijo de Sanat, Satán, Kumara o Kumera. Istaro la reina del cielo. Atón igual a maestro, dice ser un dios, Cristo Miguel o Arcángel Miguel. Los Devas débil, diablo o demonio. Todo esto es diabólico, no lo practiques. Anteadvertencia, no hay engaño. Ustedes tienen por padre al diablo, y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él, y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Juan 8:44. Asociación de Meditación de la Maestra Chiai, Chindai Busang, también conocida como Maestra Suprema, es un gurú muy importante a nivel mundial, de origen vietnamita. Mezcla el catolicismo con budismo y taoísmo, sincretismo. La consideran como una salvadora. No te crees más de lo que eres, el que vive sin Dios será castigado por el fuego y los gusanos. Siracides 7:17. Astara,
es una fraternidad ocultista fundada en 1951, que rápidamente se unió a la nueva era desde los años 70 porque irritaste a tu creador, ofreciendo sacrificios a los demonios y no a Dios. Baruch 4:7. Avatar. Según las distintas sectas de la nueva era, un avatar es un ser muy evolucionado, o sea un iluminado, que supuestamente baja de los planos espirituales superiores cada determinado tiempo para ir ayudando a la humanidad a que mejore o evolucione. También se les conoce como grandes iniciados. Mencionaremos a algunos: Rama, Krishna, Hermes, Pitágoras, Zoroastro, Buda y por último, se atreven a catalogar a nuestro Señor Jesucristo como un avatar. Datos tomados del libro de los grandes iniciados. A continuación presentamos una lista de disparates y herejías propagadas por filosofías y sectas de la nueva era, metafísicos. Saint Germain, avatar de la era de Acuario. Según ellos reencarnaba cada 100 años para venir a imponer una nueva tendencia en las corrientes del pensamiento. Ejemplos de sus supuestas reencarnaciones: Orfeo igual a oscuro, orfismo, orgías y ritos satánicos. Proclus, el neoplatonista igual a metafísica moderna. Rosenkreuz, fundador de los Rosacruces. El conde de Saint Germain, comitor, alto grado, francmasón. No cabe duda de que fue todo un chico malo. No creen. Hinduismo, Vishnu, Nirvana. Prometió, para la salvación de los piadosos y la destrucción de los malhechores, yo naceré en todas las épocas. Reencarnación. Budismo, Gautama, Buda el iluminado, y considerado el penúltimo. Maitreya, Buda inminente, ya se han erigido estatuas en su honor. El anticristo. Tibetanos, el Dalai Lama, el iluminado, que reencarna con ciertas predestinaciones. Gnósticos, Samael Aun-Weor, supuestamente es su avatar de la era de Acuario. Es el nombre de un demonio, Samael o Lucifer. Y este es el conjunto de engaños y herejías con los que intentan desvirtuar la imagen y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le llaman Cristo cósmico. Lo exhiben como iniciado, alquimista, maestro ascendido, rabí o rabino. Dicen que fue preparado por los esenios para poder llevar a cabo su misión, que fue la encarnación del profeta Elías y que actualmente es el ángel Mica de la unidad, esto último, según la secta de la metafísica cristiana. Pero la única verdad es que Jesús es el único salvador de este mundo. Qué sorpresa se van a llevar todos los herejes que anden creyendo en mentiras. Cuando llegada su hora, vean a Jesús y comprueben que todo lo que aprendieron o predicaban eran engaños del maligno para la perdición de su alma, y ya no habrá marcha atrás. Jesús es el Rey de Reyes, y al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el infierno. Él es el único que tiene el poder para venir a pedir cuentas, y darle a cada uno según sus obras. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. Apocalipsis 22:16. Aztlán, también conocido como Grupo Aztlán o Genum, originalmente era un grupo español, supuestamente formado por seres de distintos planetas, que transmiten mensajes telepáticos a los simpatizantes de la nueva era. Es solo una secta satánica y peligrosa que promueven los falsos profetas de la nueva era. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Efesios 6:10-17. De Bautistas, originada en Inglaterra, alrededor de 1600 por un pastor de la iglesia anglicana llamado John Smith, quien era simpatizante de los anabaptistas o rebautizantes, menonitas y personajes de la Reforma protestante. Los bautistas son el resultado de la fractura de la iglesia anglicana, que ahora se dividen en bautistas, presbiterianos y congregacionistas, quienes a su vez se subdividieron en bautistas generales, creen que Jesús murió por todos los que creen en él, y bautistas particulares, creen que Jesús murió solo por los predestinados a la salvación. Han tomado sus doctrinas de herejes como Wycliffe, menonitas, Isabel I y Cromwell, quienes se encargaron de acabar por completo con el catolicismo en Inglaterra, y dejaron en su lugar la protestante iglesia anglicana. En Estados Unidos, es en donde han tenido mayor éxito, 27 millones de adeptos aproximadamente, y es sorprendente ver lo anticatólicos que son. De esta secta se han derivado otras como los bautistas del libre arbitrio, los bautistas primitivos, los bautistas del séptimo día, los discípulos de Cristo, los pentecostales, los adventistas, etc. Por último se subdividen en bautistas del norte, liberales, y bautistas del sur, conservadores. Sus principales creencias: prohíben el bautismo en los niños, ya que solo aceptan el bautismo por inmersión y solo a la edad adulta, y dicen que no quita el pecado. No aceptan la presencia real de Jesús en la Eucaristía y solo celebran la Cena del Señor, para rememorar lo que Jesús hizo en la última cena. No tienen autoridades religiosas, por ejemplo, papa,
obispos, sacerdotes, porque dicen que todos somos iguales. Su única autoridad es la Biblia, entendida como a cada uno le parezca mejor. Aceptan el divorcio por adulterio. Datos tomados del libro Diálogo con los protestantes del P. Flaviano Amatulli. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos a mate y conviértete. Apocalipsis 3, 19. Budismo, de Buda. Doctrina filosófica y religiosa fundada en la India, en el siglo VI año de Cristo. Este personaje inició su historia como Siddhartha, heredero de un gran reino, e hijo de un rey sanguinario. Más adelante se convierte en Gautama, un monje consagrado a la meditación y la ayuda al prójimo. Después se convierte en Buda el iluminado, y alcanza el nirvana, supuesto estado superior de la mente, que le permite estar en paz consigo mismo y con el mundo. Desde ese momento, predicó su enseñanza, en la que explicó que todos nuestros sufrimientos surgen de estados mentales negativos y deseos desordenados, y que nuestra felicidad viene de estados positivos. Existen autores que declaran que no solo logró la iluminación, sino que ascendió, se volvió inmortal y lo veneran como a un dios. Los metafísicos y Deepak Chopra en su novela Buda, el único hombre Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, es Jesucristo, y no debemos dejarnos confundir. Recuerden lo que dice la Biblia: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Mateo 4,10. Buena Voluntad Mundial es un grupo de cabildeo político que tiene como objetivo implantar el plan de Alice Bailey y de los supuestos maestros ascendidos, para controlar la tierra e imponer su religión satánica, ya que son adoradores de Maitreya, igual al anticristo. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Primera de Juan 2, 18. 100 calvinistas, secta fundada por Juan Calvino. Calvino fue un estudiante de leyes que aprendió latín, griego y hebreo. Se dejó guiar por las ideas de Lutero. En 1536, publicó su obra Institución Cristiana. Estableció el Estado teocrático, al someter el Estado bajo el dominio de la Iglesia. Los calvinistas son conocidos como reformados, en Europa, y en otros países se les conoce como presbiterianos. Sus principales creencias son: las buenas obras no cuentan. Niegan la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Practican el bautismo y la cena del Señor. Creen que la predestinación consiste en que unos están destinados a la salvación y otros a la condenación por designio divino. Esto no es verdad, ya que Dios nos hizo libres para elegir el camino del bien o del mal. Creen en la existencia de dos iglesias, la visible, para todos los que se bauticen según la iglesia calvinista, y la invisible, para los predestinados a la salvación. No se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Primera de Juan 2, 26. Cátaros, cátaro igual a puro. Es una secta europea extendida, principalmente en países como Italia, Bulgaria y Francia. Aunadas a la francmasonería, la nueva era, el gnosticismo y el esoterismo. Rechazan a la Iglesia católica y a los sacramentos. El que no recibe los sacramentos, está muerto espiritualmente. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 JN 3, 8. CES, Centro Esotérico de Investigaciones Sociales, es famosa por ser una de las sectas más peligrosas de Europa. Su fundador Vicente Lac, Piedra Cerda, y otros directores, están en la cárcel desde 1994 por corrupción de menores y prostitución. Se dice que sus miembros se prostituyen para recaudar fondos. Esta secta cuenta con muchos bares y restaurantes para enganchar clientes y adeptos. No cabe duda que para ellos es un negocio redondo. Ya no se conforman con quitarles el diezmo como en otras. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de desviarlos. 1 de Juan 2, 26. Centro Tara de Inglaterra es un centro de estudios esotéricos escocés. Su fundador Benjamin Creme es el vocero de Maitreya desde 1977. En 1982, aseguró que el señor Maitreya estaba en una comunidad pakistaní del este de Londres. Es teósofo, y publicó un libro titulado La reaparición de Cristo y los maestros de sabiduría. Los maestros de sabiduría ascendidos y ocultos no son más que nuevos nombres confusos para ocultar la acción de los demonios. Bien dice el Salmo 115, detrás de los dolos se encuentran los demonios. Chinnock Learning Community se encuentra en Clinton. Usted es considerada la introducción de la nueva concepción del mundo. Sus seguidores dicen que inicialmente fue inspirada en la tradición cristiana, y aporta lo que ellos consideran como la teología de la nueva era. Ofrece programas para ministros de las diferentes denominaciones. Y como dice en la Biblia, y si el ciego guiase al ciego, ambos caerían. No existe la teología de la nueva era, porque la nueva era es totalmente contraria al cristianismo. No debemos dejarnos confundir. A Cristo lo encontramos en la única iglesia que él fundó hace más de 2000 años. Cienciología, también llamada cientología, organización mundial que se presenta como una iglesia en más de 60 países, pero tiene poco de religiosa, ya que plantea una difusa idea de Dios, ritos tomados del cristianismo como el bautismo,
matrimonio y ceremonias fúnebres, celebradas por un capellán. No cuentan con fórmulas específicas de oración, ni pretende llevar a sus miembros a la salvación. Solo les ofrece una felicidad terrestre, mediante el mejoramiento de la vida presente y de la comunicación humana. Les ofrece que al practicar esta religión, quedarán libres de toda fuente de dolor, hedonismo, y se convertirán en un liberado, y luego en un aclarado. Su fundador fue el estadounidense Ronald Hubbard, escritor de ciencia ficción, y su obra más importante fue la Dianética, de la que hablaremos más adelante. Falsa doctrina que niega el camino de la cruz de Cristo, o sea el sufrimiento y la purificación, que nos conducen a una vida de santidad, que nos llevará al cielo. Además, esto solo te ofrece la supuesta felicidad del mundo. Recordemos que los tres principales enemigos del alma son el diablo, pecados mortales, las ideas y los caminos del mundo, eutanasia, suicidio, aborto, homosexualidad, y la carne, vicios, debilidades, concupiscencia, miserias. Cientistas, también conocida como ciencia cristiana, fundada por Mary Baker, de una mujer muy extraña y enfermiza, quien aseguraba tener revelaciones sobrenaturales y que provenía de una familia con tendencias congregacionalistas. Su padre aseguraba que si María Magdalena tuvo 7 demonios, su hija tenía 10. Debido a sus terribles dolencias físicas, usaba morfina para controlar sus dolores. Llegó a la conclusión de que la enfermedad es cuestión de fe, al igual que su curación. También sufría de problemas nerviosos. En 1875, publicó el libro fundamental de los cientistas, Ciencia y Salud, como una clave para las escrituras. Fundó en Boston la Iglesia de Cristo Cientista, en 1879. Son promotores de las series televisivas, Cómo cura la ciencia cristiana, y de muchas publicaciones entre las que figuran revistas y boletines. Datos tomados del libro Diálogo con los protestantes del P. Amatulli. Sale a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte producía mucha plata a sus amos. Hechos 10:16. Confederados, Huguenots igual a confederados. También conocidos como hugonotes. Secta de protestantes franceses que en 1533 se rebelaron contra la dominación de Francia y que derrocaron al obispo, para poder declararse independientes. En 1539 Guillaume Farel y Calvino declararon a Ginebra como un estado teocrático. Datos tomados del libro Diálogo con los protestantes del P. Falviano Amatulli. Acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo. Hechos 14:2. Congregacionalistas. Esta secta es el resultado de una fractura más de la Iglesia anglicana, debido a que la consideraron corrupta y anticristiana, razón por la cual creyeron que lo mejor sería ir por el mundo y fundar sus propias iglesias, y por esto recibieron el nombre de separatistas. Todo esto ocurrió alrededor del siglo XVI. Durante el siglo XVII, los separatistas cambiaron su nombre por el de independentistas, debido a las persecuciones. Huyeron a Estados Unidos, dando origen a los congregacionalistas americanos. Serán juzgados por su propia conciencia, y los acusara o los aprobara su propia razón. Romanos 2:15. Consumerismo, filosofía aberrante que es una mezcla de cristianismo y budismo. Pretende enseñar que hay verdad en todas las religiones. Sincretismo. Dentro de todo este enredo, surgió un clérigo muy influyente llamado Robert Browne, quien dio origen a los brownistas. Como cada congregación es independiente, no tienen un credo en común y no tienen un jefe central. Detrás de ellos dejan ruina y miseria. No conocen el camino de la paz. El temor de Dios es lo que menos recuerdan. Romanos 3:16-18. Control mental. Estas sectas se centran en el concepto de una conciencia universal, que hace a los seres humanos 1. Parte de una conciencia infinita y eterna. 2. Divinos, en esencia. Panteísmo. 3. Inmortales. P. Reencarnación. 4. Capaces de comunicarse con muertos y espíritus. Nigromancia y espiritismo. 5. Capaces de recibir energía por medio de ejercicios físicos y psíquicos a fin de trascender la naturaleza, descifrar misterios, e influir sobre sus propios destinos o la vida de quienes los rodean. Y no saben que al llevar a cabo prácticas como meditación trascendental, el secreto, la ley de atracción, yoga, reiki, y viajes en conciencia proyectada, viajes astrales, visitas nocturnas a templos etéricos, las tres últimas son prácticas metafísicas peligrosísimas, y muchas novedades, más en realidad no están haciendo contacto con la conciencia espiritual, ni con el Cristo cósmico, o los maestros ascendidos mediante los supuestos poderes psíquicos, sino con Satanás y los demonios. Muchos de estos grupos se ocupan de los fenómenos psíquicos, las enseñanzas del control de la mente o del movimiento de la nueva era porque van encaminadas al psiquismo, porque no exigen que el hombre se arrepienta de sus pecados y se convierta. Creen que es suficiente con alcanzar múltiples conocimientos, para poder controlar todos los acontecimientos de su vida, porque forman parte de Dios y están hechos a imagen y semejanza
o sea que en cierta forma se sienten mini todopoderosos. Esto es panteísmo. Los demonios entran en contacto con la psique. La gente que invoca a los muertos, supuestos seres del bajo astral, o del más allá, en realidad, están haciendo contacto con los demonios, y son los demonios los que se mueven por detrás de las religiones orientales. También se ocultan detrás de las doctrinas sobre el control de la mente. Cristiandad esotérica es una secta de la nueva era en donde se promueve la creencia de que el centro de la cristiandad es igual que el centro de todas las religiones. Es un movimiento panteísta que asegura que el hombre es divino, y al igual que muchas sectas, buscan la unión de todos los credos y religiones mediante un sincretismo muy al New Age. Estas tendencias a favor de la globalización y la creación de una sola religión vienen de los Illuminati. Las cosas esotéricas son totalmente contrarias al cristianismo y vienen del demonio y no de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Cristianos utilizan el nombre de Cristo para dar la impresión de que no se trata de una secta. Alegan que Jesús no fundó ninguna religión y que lo que los une es la amistad y el deseo de ayudar. Entonces es más un club que una religión. Se basan en el estudio de la Biblia, por supuesto entendido a su conveniencia. Así es como razonan, pero están equivocados. Su maldad los enceguece, de tal manera que no conocen los secretos de Dios. No esperan la recompensa de una vida santa, ni creen que las almas puras tendrán su paga. Sabiduría 2. 21,22. Cristo cósmico. Según los metafísicos, el Cristo de Jesús y los Cristos de todos nosotros están unidos, y esa suma es el Cristo cósmico, conocido con el nombre de Vishnu. Según los hinduistas, existe también el Cristo de la Tierra, que es el maestro Gautami. Según los metafísicos, el anterior Cristo de la Tierra fue el maestro Maitreya, quien trabajó a través del maestro Jesús y de Krishna. Esto es mentira y herejía. Aseguran que el Cristo cósmico se metió dentro de Jesús y trabajó dentro de su sangre en el momento de la crucifixión. Cada gota contenía lo que es el Cristo, y es como si cada uno de nosotros lleváramos una gota de esa sangre dentro de nuestro corazón. Datos tomados de los libros de Metafísica Cristiana de Rubén Cedeño. Es urgente aclarar que estas falsas doctrinas están llenas de herejías peligrosas, para que la gente no malgaste su tiempo y dinero en ellas. No corran el peligro de perderse por andar creyendo en la metafísica cristiana, ya que lo único que desean es confundir al católico ignorante, y llevarlo a sus grupos, para que aumenten sus donaciones amorosas. Ahora precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia, y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Hechos 17:30. Cristo histórico. Según los metafísicos, la divinidad envió un ser con la conciencia crística, despierta, para enseñarnos a manifestar el santo ser crístico, o sea, activar nuestro Cristo interior. A este enviado se le llama avatar, y así es como ha nacido Krishna, Buda, Saint Germain y Jesús. Y el único elegido para ser el Cristo encarnado fue el Maestro Jesús, o sea el Cristo histórico mayor que, según estos dementes, el uso consciente del Cristo es lo que le daba a Jesús el poder de caminar sobre las aguas, sanar enfermos, convertir el agua en vino, precipitar comida. Se refieren a la multiplicación de los panes. Para ellos precipitar es como aparecer o manifestar un milagro, o algo que deseas. También le llaman ley de la precipitación o manifestación. Fue lo que le posibilitó a no morir. Y esta misma energía que usó Jesús, la tenemos nosotros. Mentira. Esto es herejía y panteísmo. Nuestro Señor Jesucristo logró todos esos milagros por obra y gracia de Dios Padre y resucitó por el poder del Espíritu Santo. Él no era un simple hombre, sino el Hijo de Dios hecho hombre, o sea encarnado, también por obra y gracia del Espíritu Santo. Engendrado, no creado, dice en el credo refiriéndose a Jesús. Jesucristo no fue un rabí, ni avatar, maestro ascendido, iniciado, ni nada de todas esas mentiras. Jesús es el único Dios hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo, el Festival del Cristo se celebra un día de luna llena, del mes de junio, ya que se supone que las fuerzas crísticas están más activas que en cualquier otro momento. En este mundo se han presentado muchos seductores, que no reconocen a Jesús como Mesías. Segunda de Juan 7. El señor Maitreya dio una oración llamada la Gran Invocación, que es el estandarte del New Age, y para la cual se reúnen grandes grupos de personas, de preferencia en pirámides, y vestidas de blanco, así como también en jardines, bosques, etc. Lo que no les dicen, es que lo están efectuando el día de San Juan, día dedicado a la brujería a nivel mundial. Es un día en el que se celebra el solsticio de verano, y que coincide con la sexta ceremonia satánica del año. Realmente lo que están haciendo es invocar al anticristo igual a Maitreya. Supe, pues, todo lo que está oculto y todo lo que se ve, puesto que la sabiduría que lo ha hecho todo, me lo enseñaba. Sabiduría 7:21. Cristosofía es una secta teosófica fundada por Juan Annula, en Finlandia, en 1936, basada en las ideas de Pekka Herbast.
fundador de la Sociedad Teosófica y Rosacruz, se atreven a compararlo con nuestro Señor Jesucristo. Para la Cristosofía, la nueva era empezó con el despertar espiritual de Herbast. El cometido de la teosofía es terminar con el cristianismo a nivel mundial. Herbast igual a falso profeta. Hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. Cuando terminarás de torcer los caminos del Señor. Hechos 13:10. Pero los impíos que menospreciaron al justo y renegaron del Señor, serán castigados por sus malas intenciones. Sabiduría 3:10. Cruzada estudiantil y profesional, también conocido como Centro de Teoterapia Integral. Anteriormente pertenecían al movimiento Campus Crusade for Christ Internacional, que fue fundado por William Britt. Desde 1980, el grupo se fracturó y ahora es comandado por Néstor Chamorro, quien llegó a difundirlo en Europa y Asia. En Colombia, se le conoce como Asociación Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. A pesar de que cambia de nombre en los más de 50 países que existe, el más famoso es Centro de Teoterapia Integral. Se supone que es algo así como una mezcla de psicología y palabra de Dios. La teoterapia se imparte a nivel empresarial, social, familiar, escolar. Este tratamiento empieza cuando la gente acepta su realidad y reconoce a Jesucristo como Salvador y Señor. Dicen que Jesucristo es un gran terapista y médico. Según el catolicismo, Jesús sana y transforma la vida y el corazón de la gente igual a conversión. El Espíritu Santo es una fuente de poder para el hombre. Según ellos, esto es panteísmo, porque el Espíritu Santo comparte sus dones para que sirvamos en la iglesia, pero el poder es de Dios y no del hombre. El hombre solo sirve como instrumento y nada más. Según ellos, la confesión no existe, ya que al recibir al Espíritu Santo, los pecados quedan anulados. Mentira. Dios ofrece el sacramento de reconciliación igual a confesión para que nuestra alma quede limpia de pecado, pero pide arrepentimiento, confesión del pecado y propósito de enmienda, para otorgar el perdón y limpiar nuestra alma. El bautismo es la puerta de acceso a su secta. Recibir un bautismo sectario, después de haber sido bautizados en la Iglesia Católica, es una falta gravísima tanto para quien lo hace, como para quien lo recibe. Con esto caemos directamente en el pecado de apostasa, que es muy grave y nos puede llevar a la condenación. El diezmo es obligatorio. Como dato curioso, les diremos que buscan que sus participantes sean de clase media y media alta. ¡Qué casualidad! Porque la fascinación del mal oculta los verdaderos valores y los reclamos del deseo conmueven a un alma sin malicia. Sabiduría 4:12. Cuáqueros, de cuaque igual a temblar. En un principio, fueron conocidos como sociedad de amigos, después como cuáqueros o tembladores. Son personas pacifistas y sumamente religiosas. Su doctrina fue tomada principalmente de los anabaptistas. Son fundamentalistas, no aceptan los sacramentos y las diversiones mundanas, el servicio militar, ni cualquier clase de juramento. Se dice que son personas muy duras, severas, de creencias y costumbres rigurosas. Fíjense en lo que dice la Escritura. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón, como ocurrió en el de Amargo. Hechos 3:15. Cuarto camino. La base de sus enseñanzas es la idea de que la gran mayoría de los seres humanos, con raras excepciones, viven en un estado parecido al sueño. Y aunque nos sentimos despiertos y en control de nuestras acciones, en realidad, sucede lo contrario. Las situaciones e incidentes que nos ocurren son efecto de una multitud de causas, y actuamos como si fuéramos robots. Los seres humanos permanecen dormidos porque durante la mayor parte del tiempo se olvidan de sí mismos, es decir, no son conscientes de participar activamente en el drama de la vida. La atención está dirigida del modo constante hacia el exterior, por lo que sus reacciones se desencadenan tan solo a partir de estímulos externos. Esta secta ofrece conferencias en donde dan consejos muy a la ligera, o como para tratar de resolver nuestros problemas fácil y rápido. Si te produce conflicto, algo o alguien, pues abandónalo. El hijo en las drogas, la hija que salió embarazada, el marido borracho e infiel, y sigue con tu vida. Lo importante es no sufrir. Despierta, sé egoísta, piensa solo en ti, y sigue con tu inútil vida. Esto es egoísmo puro y hedonismo. Así no se resuelven los problemas. Entre los mismos seguidores, hay quienes opinan que uno de sus líderes, un tal Gurdjieff, les recomendaba ejercicios espirituales muy extraños, y manejaba conceptos tan simbólicos que rayaban en la ridiculez. Es una falsa doctrina. En México, la promueve Alfonso Ruiz Soto. Es totalmente esotérica, revuelven ideas de Freud con principios del sufismo y el enneagrama. Se presentarán temblando cuando se hagan el recuento de sus pecados y sus cérmenes se alzarán frente a ellos. Sabiduría 4:20. Culto a la muerte es una tendencia muy de moda en nuestros tiempos, en donde el tema central es la muerte, ya sean los esqueletos, las calaveras con huesos, como las de los piratas, la parca, monstruos, imágenes de la Santa Muerte, tumbas, panteones, satanismo, cruces al revés, cruz de Nerón, mejor conocida como el símbolo de Peace and Love, cosas diabólicas.
imágenes fantasmagóricas, actividad paranormal y seres de ultratumba, etc. También entendemos por culto a la muerte la adoración que se le rinde a esa aberración llamada Santa Muerte. Mucho cuidado, ya que como sus mismos seguidores lo advierten, la muerte es muy celosa, y hay de quien la adora y luego la abandona, porque le va muy mal. Claro que le va muy mal y no porque exista o en verdad tenga poder, sino porque detrás de ella está Satanás y quien hace pactos con ella, los está haciendo con aquel. Si en verdad piensa abandonar este culto siniestro, destruya todo, tírelo a la basura y busque inmediatamente a un sacerdote que le haga una oración de liberación y renuncie a Satanás. En la parte final incluimos varias oraciones. Por último, las tendencias suicidas, la legalización del aborto y la promoción de la eutanasia, son también consideradas como conductas de culto a la muerte. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo, la experimentan los que toman su partido. Sabiduría 2. 24. Cura de almas. Algunos piensan que la solución a los temas de la superstición compete exclusivamente al psiquiatra. Esto no es del todo cierto. Tenemos que tener bien claro que no debemos dar una respuesta exclusivamente psíquica a este tema, ya que también ese tipo de necesita una actuación a la raíz misma del problema, esto es, al plano espiritual. La cura de almas no es un mero proceso psicológico. No podemos tratar en ningún caso de sustituir el poder de la palabra de Dios y de los sacramentos por la sociología y la psicología. Solo hay una posición correcta y es por medio de la psicología, apartar aquellos estorbos psicológicos que impiden escuchar la palabra de Dios y recibir los sacramentos. A la hora de acudir en busca de ayuda médica, es importante acudir a un profesional, psicólogo o psiquiatra, cristiano, que sepa ayudar y orientar en el proceso de vuelta hacia Cristo. La persona que quiere abandonar el ocultismo y las influencias de este en su vida, también tiene que dar los siguientes pasos. 1. Renunciar al diablo. La persona tiene que aceptar en su corazón la presencia amorosa del Señor y dejar que sea Él quien dirija su vida. Bien nos vale para darnos a entender qué tipo de renuncia se nos pide, el recordar las renuncias que se nos pide en el bautismo, renuncias a Satanás y a todas sus obras y a todas sus seducciones. Sabemos que pertenecemos a Dios, mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5, 19. Datos tomados del libro Ciencias Ocultas y Superstición del presbítero Eleazar Franco, de Dalai Lama. Para los tibetanos, es un avatar de un Buda, o sea un iluminado, que va reencarnando de tiempo en tiempo, y creen que ya nace totalmente evolucionado, ver iluminado y evolucionado. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios, es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Primera de Juan 4, 3. Hijos, guárdense de los dolos. Primera de Juan 5, 21. Damanhur. Damanhur igual a la ciudad de Horus, es una comuna para familias de tendencia esotérica, donde está permitido el matrimonio temporal y los hijos son educados como parte de una familia espiritual, muy a la onda de los 70s. Fue fundado por Roberto Airaudi, en Piemonte, Italia, en 1967. Pretenden vivir el renacimiento espiritual de la nueva era de Acuario. Son dueños de la editorial Horus y lanzan una publicación semestral llamada Cuida Manur. También imparten cursos de temas ocultistas. Estas comunas promueven la nueva era, la promiscuidad, el adulterio y hasta el SIDA. Sabemos que somos de Dios, mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5, 19. Darks. Dark igual a oscuridad en inglés, también son conocidos como darketos. Son individuos que pertenecen a comunidades en las cuales ofician ritos de vampirismo. Los vampiros son seres de ultratumba igual a Nosferatu, hijos de la oscuridad. En sí la palabra Drácula significa hijo del diablo, con cierto parecido a las misas negras, mediante los cuales hacen pactos de hermandad, en los que vierten sangre de todos los asistentes en una copa y todos deben beberla. Beber sangre humana es un pecado mortal. Por otra parte, corren un grave peligro de ingerir sangre contaminada con virus mortales. En fin, lo más peligroso para quienes ingresan en estos clubes góticos, es que sin saber se van adentrando en el mundo de las tinieblas, solo que no se dan cuenta, porque están más interesados en la supuesta hermandad y en sentirse aceptados, porque desconocen que son fácilmente reclutados por ser en su mayoría personas con problemas y vicios, principalmente de drogas, que no solo producen confusión en la mente, sino que se dice que son puertas de entrada para los demonios. Lo más penoso para muchos de ellos es que después de entrar en estas terribles sectas, les será muy difícil salir, ya que es como en el narcotráfico y lo más seguro es que los perseguirán o acosarán. También se cae en el pecado de apostasía y en peligro de excomunión, porque quien deja la Iglesia Católica por cualquier secta, tanto protestante como de la nueva, era consciente o no de lo que hace es un apóstata. Pero si se arrepienten y lo confiesan, Dios los perdona. Renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 3, 2. Deísmo, doctrina que reconoce la existencia de un Dios personal,
pero que niega su influencia sobre el mundo, niega la revelación sobrenatural y solo cree en una religión racional, racionalismo. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud, no es de Dios. 1 Juan 3:10. Derviche se define como santo islámico, y sigue la tradición sufí. Ver sufismo. Devas, débil igual a diablo. En sánscrito seres celestiales. Tiene tres significados diferentes. 1 Zoroastrismo igual a espíritus malignos del Señor de las tinieblas. 2 Teosofía igual a jerarquía de espíritus guardianes del universo. 3 Espíritus elementales de la naturaleza. Se les invoca para brujería. No importa la denominación que se les dé, solo se trata de seres demoníacos a quienes no debemos invocar nunca y bajo ninguna clase de engaño. Noroeste se hacen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Primera de Juan 4:1. Dianética. Del griego dia igual a través y nous igual a mente. Según Ronald Hubbard, fundador de la cienciología y creador de la dianética, es el estudio y manejo del espíritu en relación consigo mismo, con los universos y con las otras formas de vida. Se basa en una técnica terapéutica para tratar las enfermedades mentales no orgánicas, y asegura una curación total. Dice: solo queremos liberar espiritualmente al individuo bajo su propia responsabilidad, y según esto cada individuo logra un nivel intelectual genial, puede influir en los demás y dominarlos. Llega a ser un superhombre. Su vida es todo un éxito. Todo pensamiento y acto del ser humano obedecen a una sola orden: sobrevive. Su meta suprema es la sobrevivencia infinita, la cual se resume así: apartarse de la muerte y asegurarse la inmortalidad. La dianética nada tiene de científico. Bajo un lenguaje intencionalmente difícil, procura ocultar el vacío, razón por la cual en el mundo científico nadie toma en serio la dianética. Además, la terapia de dianética es muy cara. En los centros antidroga llamados Narconon, la cura se basa en vitaminas, ejercicios y sobre todo en estudiar los libros de Ronald Hubbard. El aspecto más inquietante es el encantamiento que esto ejerce sobre las personas. Sin duda alguna, es un buen lavado de cerebro de un falso profeta. Discípulos de Cristo. Esta secta tuvo sus orígenes en las filas de los presbiterianos, pero surgieron problemas. Luego intentaron la unificación de todas las iglesias protestantes, misión imposible. Luego se consolaron uniéndose con los bautistas. Después formaron la Iglesia de Cristo, pero fallaron nuevamente sus planes. Y para finalizar se juntaron con los congregacionalistas. Cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y tan incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Hechos 3:12. Druidas. Druida igual a muy sabio. A esta secta antigua se le relacionó con la construcción de Stonehenge y otros monumentos megalíticos, pero hay quienes aseguran que Stonehenge es aún más antiguo que esta civilización. Se cree que fueron astrólogos y videntes. Se supone que creían en la reencarnación y la inmortalidad del alma. Actualmente existe una terrible tendencia a venerar antiguas civilizaciones, neopaganismo, y esto es peligroso porque al ser precristianas se cae en la idolatría y paganismo fácilmente. Ekankar, Ek, igual a espíritu fuerza que sostiene a todos los mundos. Según esta secta, Dios es un demonio, porque él tiene la culpa de toda la maldad del mundo y Cristo es Dios igual a que todos los hombres son Dios. Panteísmo. Practican los estados alterados de conciencia. Normalmente esto se consigue con LSD o drogas alucinógenas, la proyección astral y las experiencias extrasensoriales. Es bien sabido que por culpa de esta secta ha habido muchas muertes y gente que quedó con trastornos mentales. Detrás de ellos dejan ruina y miseria. No conocen el camino de la paz. El temor de Dios es lo que menos recuerdan. Romanos 3:16-18. Edelweiss. Secta con tendencias esotéricas, militares y neonazis. Fundada por Eduardo González Arenas, quien fue condenado por muchos delitos de corrupción a menores y sentenciado a 168 años de prisión. Existen muchos casos documentados a nivel mundial en donde los falsos profetas, pastores y fundadores, son pederastas, proxenetas, delincuentes, mitómanos y hasta peligrosos psicópatas. En Estados Unidos, ha habido varios que orillaron a la gente a cometer suicidios masivos. Y uno de los aspectos más peligrosos de las sectas es el lavado de cerebro que les hacen, porque provocan la pérdida de la voluntad, la personalidad y el contacto con la realidad. Es un proceso que van sufriendo las personas poco a poco. Habrá sufrimiento y angustias para todos los seres humanos que hayan hecho el mal. Romanos 2:9. Ejército de Salvación. Es un grupo protestante que se dedica a salvar almas a través de las obras de caridad, y para lograrlo mantiene dispensarios, orfelinatos, asilos, hogares para mendigos y centros para ayudar a la gente a dejar los vicios. No creen en el pecado, ni en los sacramentos. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Emo, igual a muy emocional. Es un grupo de jóvenes con muchos problemas, sobre todo emocionales, de ahí su nombre Emo. Igual a muy emocionales. En la mayoría de los casos, son chicos con severas perturbaciones tales como consumo de drogas, tendencias suicidas, automutilaciones,
desviaciones sexuales y mucho sufrimiento. De hecho, este es su distintivo. Para otros grupos, como los punks y los darks, los emos son considerados como verdaderas escorias de la sociedad y por eso los persiguen, golpean e incluso han llegado a asesinarlos. Como buenos cristianos, debemos estar conscientes de que esta gente sufre mucho, y piden ayuda a gritos aunque lo hagan vistiéndose de negro, echándose el pelo en la cara y viviendo en la oscuridad. En realidad, no son considerados como una secta, ya que lo que los une es la desgracia en la que viven por estar tan alejados de Dios. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. 2 de Juan 9. Episcopalianos son los anglicanos que viven en Estados Unidos. Ya no siguen al rey, pero están al mando del arzobispo de Canterbury. Para tratar de ganar más adeptos en su secta, los anglicanos han aceptado varias aberraciones como bodas religiosas entre personas del mismo sexo, contar con ministros homosexuales, admitir a mujeres para que se ordenen como sacerdotisas, de las cuales se rumora que tal vez son lesbianas, que los sacerdotes o sus ministros puedan tener esposa e hijos como cualquier hombre y muchas locuras más. Sin embargo, a pesar de tantas facilidades que ofrecen a quien entre a su club modernista, no han logrado crecer, ser más o despegar, ya que no cuentan con la bendición y aprobación de Dios. Y no solo es una iglesia falsa, sino además una secta peligrosa que fácilmente nos conduce a la anarquía y al infierno. Por último, se dice que como les ha funcionado el método ALPA, se ha infiltrado en varios grupos de la Iglesia Católica, por eso los prevengo de que método ALPA es de origen protestante. Anglicano, no tuvo compasión de esa nación condenada a la destrucción, fueron aniquilados a causa de sus pecados. Siracides 16, 9. En este mundo se han presentado muchos seductores, que no reconocen a Jesús como Mesías. 2 de Juan 7. Es Allen Institute, fundado por Michael Murphy y Richard Price, al sur de California. Es considerado el epicentro de la nueva era. Es un centro educativo que divulga seminarios New Age y del tipo de superación personal, como los distintos caminos para poder desarrollar el potencial humano. Durante los 60s y 70s, tuvo mucho auge con los intelectuales. Todos los conceptos de potencial humano y autoayuda son la puerta de entrada a teorías de la nueva era disfrazadas de superación personal. Entiéndase, son solo un gancho. Conozco mucha gente que ha leído cientos de estos libros durante décadas y están bastante inmaduros, confundidos y empobrecidos. ¿Cuál superación personal? Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Romanos 1, 21. Escuela Arcana. Arcana igual a secreta, fundada por Alice Bailey y su marido Foster Bailey. Ella presumió de que en 1923, el maestro ascendido Dhwal Khul, conocido como el tibetano, le dijo que montara una escuela para entrenamiento del discipulado, y pusieron la sede central en Ginebra, Suiza. Alice se separó de la teosofía, impartió conferencias y escribió muchos libros a través de la canalización de las enseñanzas de su maestro. Espiritismo. Entre sus principales libros se encuentran La iniciación humana y solar, Cartas sobre meditación ocultista, El discipulado de la nueva era, Tratados del fuego cósmico, de la magia blanca y de los 7 rayos. Estas supuestas enseñanzas espirituales son satánicas. No se deja engañar. Nada bueno puede venir del mundo de los muertos. Esenios, debido a muchas sectas mesiánicas, judías y a las creencias de los monjes esenios, sobre la llegada de un gran maestro de la justicia, que se parecen tanto a los relatos del Nuevo Testamento, sobre la llegada de Cristo, se han creado confusiones con las que pretenden que la gente crea que Jesús primero fue un esenio, y que después de esta preparación, él se separó para formar su propio movimiento. Mentira. En la nueva era siempre se trata de desvirtuar la verdadera imagen, divinidad y poder de Jesucristo. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Espiritismo, movimiento fundado por Allan Kardec en Francia, en 1857, quien publicó el libro de los espíritus. Las sectas espiritistas se dedican a invocar los espíritus de los muertos para responder a sus preguntas sobre el futuro y para realizar supuestas curaciones. Y no les importa la clara prohibición que hay en la Biblia, que dice, no consultarás los espíritus, ni evocarás a los muertos, porque el que hace esto comete una gravísima falta contra Yahvé, Dios, y por esta causa el Señor castigó a otros pueblos. Deuteronomio 18, 9. Espiritualidad feminista. Es un movimiento supuestamente espiritual de la nueva era en el cual se sostiene la teoría de que todos los pueblos antiguos adoraban a una diosa y no a un dios, la cual era para ellos el origen de la creación. Mentira. Toda esta superchería está fundamentada en un montón de libros de la nueva era, fuertemente difundidos en el mundo por dicho movimiento. Distintas filosofías del New Age insisten en ver a Dios como un principio femenino. El culto a los dioses, que ni siquiera merecen tal nombre, es el comienzo, la causa y el fin de todo mal. Sabiduría 14, 27. Espiritualistas trinitarios marianos,
Básicamente se trata de todos los centros espiritistas en sus múltiples variaciones, o sea en casas igual a templos, con batas blancas, piden cooperaciones, hacen supuestas limpias con huevo y ramos, fantasiosas, cirugías espirituales, y se hacen llamar siervos, guías, materias, labriegos, etc. No se dejen engañar, no tiene nada de bueno ni de espiritual. Además el espiritismo está prohibido en la Biblia y es un pecado gravísimo. Saúl murió a causa de la infidelidad que había cometido contra Yahvé y también por haber interrogado y consultado a los espiritistas. Primera de Crónicas 10:13. Evangélicos, su fundador fue Martín Lutero, 1520, por lo que también se les conoce como luteranos. Sus principales errores son: no tienen sacerdotes, obispos o papa. Su única autoridad es la Biblia, entendida como cada quien le parezca y le convenga. No aceptan ningún sacramento. Dicen que para salvarse, solo se necesita la fe y no las buenas obras. No aceptan a la Virgen, los santos, las imágenes, los libros deuterocanónicos, el purgatorio, las ánimas, y la misa. Lutero fue un sacerdote que se rebeló contra el Papa. Fue el primero en fracturar y dividir a la Iglesia Católica. Después abandonó el sacerdocio y se casó con una exmonja. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñaran doctrinas falsas e intentaran arrastrar a los discípulos tras de ese. 21:30. F-Farm. T-Farm fue fundada en los años 60 y actualmente representa una de las comunidades más grandes del New Age, fundada por Stephen Gasking. Findorm Community, también conocida como Findorm Foundation, es uno de los centros espirituales y holísticos más importantes del New Age, situada en Escocia, a escasos kilómetros del Mar del Norte. Sus fundadores fueron Eileen y Peter Cady en 1972 y han creado otras comunas en Estados Unidos. En dichas escuelas, se cree que el aula es la propia vida. Actualmente cuenta con unos 250 miembros. Esta gente sucia y viciosa, que se aprovecha de ustedes y los engañan. Segunda de Pedro 2:13. Francmasonería está prohibida en todos los países comunistas y católicos, siendo Italia la única excepción. Tiene su origen en los gremios medievales de constructores, que utilizaban símbolos y consignas para demostrar que los maestros que viajaban de un lugar a otro eran maestros en su oficio. Esta masonería operativa, tal como se denomina en nuestros días, se convirtió en el siglo XVIII en masonería especulativa, la cual adoptó buena parte de los símbolos y rituales de la anterior. Toda la masonería moderna está relacionada con la Gran Logia Masónica de Inglaterra, constituida en el año 1717 a partir de 4 logias existentes en Londres. Tanto la masonería, como la francmasonería están prohibidas para los católicos, bajo la amenaza de excomunión por el pecado de apostasía. Fundación para la Investigación de la Mente, también conocida como Fundación Forming, secta muy popular en Estados Unidos, debido al auge que tiene entre celebridades y políticos. Se maneja como psicología transpersonal, y es un icono de la nueva era. No nos debe de extrañar que muchos famosos y políticos consigan fama, dinero y poder entrando en la santería, el satanismo y la masonería, que para el caso son lo mismo, hacen pactos con el demonio, no se cansan de pecar y de seducir a las almas poco firmes. 2 de Pedro 2:14. Son orgullosos y atrevidos, y no tienen miedo de invocar a los espíritus cados. Segunda de Pedro 2:10. Gnosticismo, gnosis igual a conocimiento. Surgió en el siglo I después de Cristo, cuando la Iglesia primitiva se enfrentaba a grandes problemas, debido a la persecución y muerte de muchos cristianos. Fue cuando se inició el movimiento del gnosticismo, en el cual hicieron cambios de algunos rituales de la Iglesia y a los que les incluyeron prácticas mágicas y espiritistas. También fueron los precursores de los rituales con ángeles. Se puede decir que de aquí surgieron las primeras creencias y movimientos de la nueva era. Ellos dan mayor importancia al conocimiento que a la fe, y esto entra directamente en conflicto con la fe cristiana, ya que lo que nos salva no es el conocimiento, sino la fe en Dios y en Jesucristo, que es nuestro Salvador. Tienen la creencia de que la gente se salva únicamente por sus obras, como aseguran en varias doctrinas de la nueva era y protestantes. Actualmente creen en la reencarnación y siguen a un supuesto avatar de la era de Acuario. Esa clase de sabiduría no viene de arriba sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Y donde hay envidia y ambición habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. Santiago 3:15. Gran Fraternidad Universal. Esta secta es popular en distintos países de habla hispana como Venezuela, México, Argentina, etc. Mundialmente conocida. Fundada por Serge Gaynaud en 1948. Tiene prácticas como yoga y vegetarianismo. Se basa en conocimientos esotéricos como los Rosacruces, templarios, masonería, la era de Acuario, iniciados, esenios, etc. Tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. Segunda de Pedro 3:17. Gran Fraternidad Universal de Gurumay.
es un centro de espiritualidad parecido a un monasterio. Ahí viven los practicantes de hinduismo, ashram, que hacen meditación. Quien salva fuera de nuestro Dios que se sienta en el trono y del Cordero. Apocalipsis 7:10. Hare Krishna. Hare igual a alabanza. Krishna igual a la divinidad. Alabanza a la divinidad. Es un movimiento religioso de origen oriental, y una secta derivada del budismo. Fue fundada en la India, Bengala, hace varios siglos. Prabhupada fue el que propagó estas creencias en el continente americano desde 1965. Fundó institutos de estudios védicos. Promueven el yoga y el vegetarianismo. El estudio de los Vedas, o sea los libros religiosos de la India. Al igual que el hinduismo, se guían por las enseñanzas del Bhagavad Gita. Creen en la reencarnación, la ley del karma y el destino, el cual depende de sus vidas pasadas. Todo esto es mentira. Piensen que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Hasidismo, Hasid igual a piadoso. Movimiento místico relacionado con el judaísmo, fundado por Baal Shem Tov, de quien se dice que organizaba eventos de oración y danza que rayaban en el salvajismo. Cuentan que caía en trance como cualquier chamán. Es una rama o secta del judaísmo con costumbres tan duras y rigurosas, que muchos la han abandonado para vivir en el mundo, como si Dios no existiera. Es también considerada como una más de las ramas de la Cábala. Más les valdrá no haber conocido los caminos de la santidad que después de haberlos conocido, apartarse de la santa doctrina que les fue enseñada. Segunda de Pedro 2:21. Hells Angels, también conocidos como Hells Angels Motor Cycle Club, AMC, nació en Fontana, San Bernardino, Estados Unidos en 1948 y su mayor auge fue en los años 60. Es un sindicato de pandillas con una red mundial y un club de motociclistas del crimen organizado. Trabajan conjuntamente con organizaciones como Aliados AC 81, Cartel de Cali, Pose India, Jinetes de Hierro, y sus bandidos rivales son conocidos como los mongoles. Su lema es: cuando haces bien, nadie se acuerda. Cuando hacemos el mal, nadie se olvida. Es un fenómeno californiano que se presentan como un espíritu libre, igual a anarquía. Son violentos, viciosos, malignos, delincuentes, violadores, en fin, son un flagelo de la sociedad. Los hemos incluido porque es bien sabido que también tienen ritos o pruebas iniciáticas para poder ingresar al club. Estas consisten normalmente en destruir bares, robar, propinar golpizas, y cosas peores por el estilo, y al aguantar y obedecer pasan la prueba y son automáticamente bienvenidos. Y es de esperarse que si no son buenos, ni sirven a Dios, pues es fácil suponer a quién sirven. No hay más que pensar en su nombre: ángeles del infierno, igual a ángeles caídos, o sea demonios. Y si no lo son, pues para allá van. Un fuego cayó sobre una banda de pecadores, la cólera del Señor estalló contra una raza rebelde. Siracides 16:6, Hermandad Blanca, también conocida como Gran Fraternidad Blanca. Supuestamente son las enseñanzas de los maestros ascendidos para la nueva era o era de oro de Saint Germain. En realidad, estas hermandades resultan ser feroces sectas que espantan a sus adeptos con historias del fin del mundo. Les hacen muy buenos lavados de cerebro y los estafan. Generan miedo y dependencia, para que los adeptos no puedan irse. Hacen que muchos pierdan su identidad, valores y el contacto con la realidad. La mayoría de sus dirigentes son autoritarios, despiadados, degenerados, esquizofrénicos o hasta psicópatas peligrosos, que abusan de los participantes porque en muchos casos son gente dañada, inadaptada, débil, solitaria y con problemas económicos y sentimentales, razón por la cual son presa fácil de estos depredadores. En los últimos días se presentarán burlones que no harán caso más que de sus propios apetitos. Segunda de Pedro 3:3. Hermandad Saint Germain fue fundada por Connie Méndez en el año de 1945, para agrupar a todos los estudiantes de metafísica. Y en su libro azul dice: usted se hace miembro de la hermandad automáticamente, al leer un libro de metafísica cristiana o de Saint Germain, y estar totalmente de acuerdo con sus enseñanzas, y queda fuera al dejar de ponerlas en práctica, y después de pedir a un sacerdote que le haga una oración de liberación y corte. Las principales enseñanzas de dicha hermandad son: el estudio de las leyes de mentalismo, como la de atracción y los demás principios herméticos. Estudios fantasiosos como por ejemplo, asegurar que tenemos 7 cuerpos diferentes, que existen 7 rayos de colores y 7 planos de existencia. Se atreven a darle una explicación metafísica a la Biblia, a los 10 mandamientos y hasta al Padre Nuestro. Otro de los engaños de estas pseudoenseñanzas es el de querer poner a Saint Germain por encima de nuestro Señor Jesucristo, al decir que Saint Germain ha llegado hasta la 11ª iniciación, y que el Maestro Jesús, como ellos lo llaman, está en la 5ª iniciación. Otra blasfemia es que Jesús y la era de Piscis ya han quedado atrás,
y ahora el que rige es el tal Saint Germain y su era de Acuario. Qué casualidad que nada de esto viene en la Biblia. Hay algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Segunda de Pedro 3:16. Hinduismo. El hinduismo es la religión oficial de la India y actualmente se ha difundido por todo el mundo. Su libro el Bhagavad-Gita es renombrado mundialmente como la joya de la sabiduría espiritual de la India. Para ellos la suprema personalidad de Dios es el Señor Krishna, quien a través de los textos instruye a su discípulo Arjuna. Aseguran que ninguna obra se compara con sus revelaciones sobre la naturaleza humana y con su relación con el Supremo. Obvio es que no han leído la Biblia. Ellos promueven la ciencia de la autorrealización a través del karma, la reencarnación, el yoga y el vegetarianismo. Este libro y sus enseñanzas ha sido difundido por todo el planeta por su divina gracia. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el maestro védico más destacado y autorrealizado del mundo. Debemos aclarar que el término divino solo se le puede aplicar a Dios y no a cualquier mortal. La gracia solo viene de Dios. El Espíritu Santo es quien realmente santifica a las personas, no el vegetarianismo o el yoga. En la actualidad estos son los que causan divisiones, no van más allá de lo humano, y no tienen el espíritu. Judas 18. Hombres de negocios, o Full Gospel Businessmen, en inglés, es una secta gancho para atraer a los empresarios más ricos del mundo. No es más que un evangelismo propagandista, ejercido por laicos a los cuales el fundador les paga muy bien para que sigan atrayendo a su clan a hombres de mundo, forrados de billetes. Es una especie de copia de los pentecostales, pero con tendencias 100% materialistas. Para ellos Dios es algo así como un gran industrial. No cabe duda que para ellos el dinero es su Dios, pero Jesús se dijo: noroeste podéis servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. No se vuelvan hacia los dolos, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy Yahvé, Dios de ustedes. Levítico 19:4. Huehuecoyotl es la comunidad latinoamericana más importante del New Age, fundada en 1982 en Tepoztlán, Morelos, México. Su ideología es un poco ecléctica, consiste en ecología, ideas de tipo izquierdista y creencias del neopaganismo. Como dato curioso diremos que está justo en el cerro del Tepozteco, en donde se registran muchos avistamientos del fenómeno ovni. Una iglesia de la conciencia. Su cofundadora es Jantober, quien trabaja como pareja espiritual. Ambos son